cricotiroidea. La principal estructura acá que nos va a interesar es esta membrana. Entonces, esta puede ser típicamente una pregunta de examen, ¿no? ¿Qué componentes anatómicos constituyen la laringe en la vía aérea superior? Son estas 4 o 5 estructuras. La tráquea, la vía aérea, se denomina tráquea a partir del primer anillo traqueal que está por debajo del cartílago cricoides, como pueden ver acá. Primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, cuarto anillo y acá el quinto anillo. Hasta acá hablamos de la vía aérea superior cervical, porque a partir del sexto o quinto anillo traqueal ya la tráquea, que es un componente de la vía aérea, ya es considerado intratorácico. Está fuera del alcance del acceso por vía cervical. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá vamos a ver nuevamente ya amplificada este segmento de la vía aérea superior sobre la que vamos a trabajar, sobre la que se van a realizar las intervenciones llamadas cricotiroidostomía y traqueostomía. Acá tenemos nuevamente el hueso hioides con todas sus estructuras. Aquí hasta podemos visualizar la epiglotis. Esta membrana tiroidea que no nos interesa mucho en este estudio. La prominencia bastante llamativa del cartílago tiroides, que como les digo es muy visible en sujetos delgados y palpable en todas las personas, a no ser que haya alteraciones patológicas que deforman la anatomía cervical, pero exceptuando esa situación, el cartílago tiroides es palpable y constituye, como les dije, un reparo anatómico esencial para realizar estos procedimientos quirúrgicos. Luego tenemos el cartílago cricoides y acá, la estrella de nuestro estudio hoy, que es la membrana cricotiroidea, esta estructura, que es también perfectamente palpable. Si ustedes se ponen en este momento a palpar la línea media de su región cervical, traten de tocar el cartílago tiroides, la escotadura, sigan por el borde anterior, prominente, y luego van a sentir bruscamente una depresión. Esa es la membrana cricotiroidea. Pálpenla y luego diríjanse hacia abajo y luego nuevamente van a palpar una estructura rígida, dura, que es el cartílago cricoides. Y a partir de ahí tenemos ya los anillos traqueales con las estructuras membranosas que unen esto. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. Esta figura nos ilustra ya las relaciones topográficas de la vía aérea superior, esta de la que estamos hablando, desde el hueso hioides hasta los 4 o 5 primeros anillos traqueales como vía aérea superior, laringe y tráquea, en otras palabras, con estructuras que tienen mucho que ver con las posibilidades de hallazgos anatómicos durante la cirugía o órganos implicados en algunas complicaciones al realizar estos dos procedimientos. Como pueden ver, en la línea media tenemos esta glándula muy noble, que es la glándula tiroides, que generalmente está ubicada por debajo del segundo o tercer anillo traqueal. Por lo tanto, cuando intervenimos en la vía aérea superior, ya sea a través de la membrana cricotiroidea o a través de una traqueostomía que se realiza entre el segundo y tercer anillo traqueal, generalmente no nos vamos a encontrar con la glándula tiroides. Obviamente existen excepciones, hay sujetos que tienen el istmo de la glándula tiroides un poco desplazados más cranealmente y por lo tanto ahí se constituye en un reto para el cirujano trabajar en esas condiciones cuando va a realizar este procedimiento. Entonces, glándula tiroides en la línea media, que generalmente está fuera del campo quirúrgico para realizar estas dos operaciones. Fíjense que luego tenemos que esta vía superior está rodeada por estructuras y órganos muy importantes como las arterias carótidas comunes y las arterias carótidas externa e interna, la arteria innominada o arteria o tronco brachiocefálico, ¿no?, que nos da subclavia y la carótida interna a ambos lados, y acá en cambio la arteria carótida
y la arteria subclavia, que nacen del callado de la aorta de manera aislada. Estas estructuras raramente son pasibles a lesión durante la ejecución de estas operaciones. Sin embargo, en algunas situaciones particulares, como en algunas tumoraciones expansivas en esta región, pueden estar desplazadas al centro y así sí constituirse en verdaderos peligros. Hay otras dos estructuras muy importantes acá, a cada lado, que son los nervios laringeos recurrentes, encargados de la inervación de las cuerdas vocales en la laringe, en la glotis. Fíjense qué trayecto más caprichoso sigue el nervio laringeo recurrente, rama del nervio vago, acá, que hace un asa por debajo de la arteria innominada para luego volver a ascender y proporcionar la inervación correspondiente. Pero más aún, el trayecto que sigue este nervio laringeo recurrente izquierdo, que no baja hasta la arteria innominada o hasta el tronco brachiocefálico, sino hasta la misma aorta, fíjense. Se interpone entre el tronco de la arteria pulmonar y el callado de la aorta para luego nuevamente ascender. Un trayecto notablemente caprichoso que se explica por el desarrollo embriológico. Otra estructura muy importante que acá está más o menos ilustrada es el plexo venoso pretiroideo, que en realidad es una comunicación de las arterias yugulares anteriores, que son, perdón, de las venas yugulares anteriores, que son estructuras con las que nos vamos a encontrar posiblemente cuando operemos esta parte. Acá tenemos una visión lateral, igualmente de la vía aérea superior, con las estructuras que les he mencionado. Acá nada más para destacar que la irrigación de la tráquea y de la laringe depende mucho de estas arterias, la arteria innominada, el tronco tirocervical, la arteria subclavia, que dan ramos, digamos, para la irrigación a manera de red anastomosada a los lados de los anillos traqueales. Entonces es poco probable que con una punción o una apertura anterior de la vía aérea a nivel traqueal lesionemos arterias, porque felizmente esas están ubicadas de manera lateral. Tendríamos que hacer maniobras demasiado extensas o descontroladas para herir una de estas arterias. Y finalmente vamos a ver otra relación topográfica de la vía aérea, de la tráquea en este caso, con el esófago. Acá ya podemos ver, esta estructura es el esófago y vemos que tiene una relación posterior con la tráquea, una ubicación realmente importante, pero que tiene que ver mucho con que la pared posterior de la tráquea, como vemos acá, deja de ser cartilaginosa, deja de ser membranosa y es enteramente muscular. Entonces, este músculo es susceptible, no tiene la resistencia de un cartílago y por lo tanto alguna operación que realizamos por la pared anterior en la que no calculemos la profundidad, por ejemplo, de nuestra incisión o de nuestra punción, logremos atravesar fácilmente esta pared posterior y lesionar ¿qué? ¿Alguien puede decir? ¿Qué órgano se lesionaría? El esófago. El esófago, perfecto. Y esa es una de las principales complicaciones de esos procedimientos, como vamos a ver. Pueden establecerse lesiones esofágicas o fístulas tráqueo-esofágicas, que son realmente situaciones muy graves, con una alta morbilidad. Bien, ahora, la vía aérea, tal como la hemos visto, no es una estructura anatómica, por decirles, pasiva. Evidentemente, tiene la función de transportar el aire, el oxígeno, del ambiente externo hacia la vía aérea inferior, hasta las ramificaciones más finas de los alveolos. El ser humano es un ser extremadamente dependiente del oxígeno. Nuestro metabolismo, la vida misma, depende de un aporte constante y continuo de oxígeno. No podemos sobrevivir más de 3 a 5 minutos sin oxígeno. Para que podamos notar la importancia que tiene el oxígeno en nuestra vida misma, en el metabolismo. Entonces, la falta de oxígeno en la sangre
llamada hipoxemia, es la causa más rápida de muerte. ¿Sí? Si alguien quiere morir, o si, digámoslo así, la forma más rápida de morirse es de privarse de oxígeno. Sin oxígeno no es posible la vida. Por lo tanto, una manera de prevenir la falta de oxígeno en la sangre es permitir el paso del exterior a través de esta vía tubular hasta los pulmones de una vía aérea permeable. Esta vía tiene que estar expedita. Esta estructura anatómica que hemos realizado no tiene que tener ningún obstáculo mecánico para el paso del aire desde el exterior hacia los pulmones. Entonces, es prioritario garantizar una vía aérea permeable, proteger esta vía para que no se obstruya, pero no solamente eso, sino garantizar una adecuada ventilación. La vía aérea permite el paso del aire, pero el paso del aire es una actividad activa, una función, podríamos decirla, activa. El aire en sí no tiene una velocidad por sí misma suficiente para desplazarse por la vía aérea. Se necesita una función mecánica del cuerpo, que es la mecánica ventilatoria. La función del diafragma, la función de la caja torácica, ese arcabuz ósteo, condro, membranoso muscular, encargado de realizar la expansión pulmonar, la inspiración y la expiración. Eso es ventilación, es decir, la mecánica ventilatoria garantiza una ventilación. No serviría mucho una adecuada vía aérea permeable si es que la mecánica ventilatoria está alterada. Es decir, puedo tener yo la vía aérea permeable, expedita, pero si esa caja torácica no funciona por alguna razón, no me sirve mucho. Como que tampoco me sirve que haya una buena ventilación, una buena capacidad de la mecánica ventilatoria si la vía aérea no está protegida. Entonces ambas van juntas. ¿Cuál es nuestro trabajo como médicos? Garantizar una vía aérea permeable y una adecuada ventilación. ¿Y cómo puedo reconocer yo problemas? ¿Cuándo hay problemas en la permeabilidad y en la ventilación? Tenemos que acudir a nuestras habilidades clínicas. ¿Cuáles son esas? Observar. Cuando una persona está agitada, está combativa, está alterada, hasta agresiva, una causa puede ser la hipoxia. En cambio, cuando un paciente está obnubilado, deprimido, con tendencia a dormirse, está con hipercapnia, es decir, un aumento del dióxido de carbono por fallo. También podemos reconocer al paciente con alteraciones de la permeabilidad de la vía aérea o de la ventilación, como cianosis, tiraje, oximetría de pulso alterada, ¿no? Ese aparato que nos mide la saturación de oxígeno, que generalmente está por debajo del 90%. También podemos auscultar el tórax y vamos a encontrarnos una auscultación alterada, una respiración ruidosa, roncos, ronquidos, gorgoteo y un estrigor que es como un silbido, ¿no? Y cuando haya fractura de laringe, básicamente vamos a tener una triada semiológica que probablemente les pregunten en el examen. El paciente que tiene una respiración con ronquido, enfisema subcutánea y una anatomía de la laringe alterada. Van a palpar que ya no existe esa prominencia o está desviada, está alterada, está deprimida, etc. Palpación de la fractura, ronquido y enfisema es la triada diagnóstica de fractura de laringe. Eso significa vía aérea obstruida. Ahí se va a necesitar que intervengamos de manera urgente. Luego, ¿cómo podemos ver problemas de ventilación? Principalmente alteraciones del desplazamiento de la caja torácica. Vamos a ver que de pronto ese tórax se expande de manera anormal, paradójica, mientras una parte se dilata, otra se contrae, o también podemos ver alteraciones en la oximetría de pulso y en la capnografía, pero principalmente alteraciones en la expansión pulmonar. Esto a veces se da en el trauma torácico cuando existen fracturas costales en dos puntos que se llama tórax inestable. Ahí se produce la famosa respiración paradójica. Ustedes saben que cuando inspiramos, el tórax se hincha.
se expande, pero en el tórax inestable, una parte se expande y la otra se retrae. Esta es la llamada respiración paradójica. Entonces, ¿cuál es el objetivo del acceso quirúrgico? Ustedes me dirán. ¿Cuándo voy a hacer traqueostomía o cricotiroidostomía? Cuando la vía aérea, o sea, para garantizar permeabilidad de la vía aérea para una adecuada ventilación. Igualmente, esta puede ser otra pregunta de examen. ¿Cuál es el objetivo del acceso quirúrgico a la vía aérea? Garantizar la permeabilidad de la vía aérea para una adecuada ventilación, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo tengo alteraciones de la permeabilidad y de la ventilación, la primera opción que tengo es intubar al paciente. No es operar la vía aérea. ¿Me están escuchando? Bien, esto es importante. Cuando tengo la vía aérea obstruida, lo primero que debo intentar hacer es intubar al paciente. La intubación traqueal, ya sea orotraqueal o nasotraqueal, no me interesa de momento, pero intubar esa tráquea y tener una vía aérea definitiva, avanzada. Ahora bien, si no es posible por alguna razón intubar la tráquea, ya sea porque hay contraindicaciones, ya sea porque hay intentos fallidos, es una vía aérea difícil, etcétera, etcétera, recién hecho mano del acceso quirúrgico, es decir, de la cricotiroidostomía o de la traqueostomía. Ahora, si yo he concluido en que no es posible intubar la tráquea y tengo que hacer un acceso quirúrgico, la primera opción es hacer una cricotiroidostomía. Igualmente puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es el procedimiento de primera elección cuando debo tener un acceso quirúrgico a la vía aérea? La cricotiroidostomía. No es la traqueostomía, como vamos a ver. Ahora existe una excepción. No voy a hacer como primera opción, o no voy a tener como primera opción la cricotiroidostomía cuando tengo fractura de laringe. ¿Alguien me puede decir en este momento cómo se reconoce la fractura de laringe? Rápido. Presencia de ronquidos, enfisema subcutáneo y por medio de la palpación de la fractura. Muy bien, excelente. Así reconocen una fractura de laringe. En ese caso, no voy a recurrir como primera opción a la cricotiroidostomía. Ahí voy a tener que hacer, ¿qué? La traqueostomía. Entonces, la traqueostomía es un procedimiento de emergencia solo, única y exclusivamente cuando hay fractura de laringe, porque con una fractura, con una laringe rota, alterada, ¿cómo voy a funcionar esa membrana cricotiroidea? Ya pueden imaginarse que no es posible. Esa membrana debe estar rota, debe estar torcida, debe estar isquemiada, se debe interponer un cartílago, etc. Por eso no es posible funcionar la membrana cricotiroidea cuando hay fractura de laringe. Entonces, ¿qué debo hacer? Traqueostomía de urgencia. ¿Estamos? Porque la traqueostomía es un procedimiento quirúrgico electivo, no es un procedimiento de emergencia. La traqueostomía se lo realiza en un ambiente controlado, en quirófano, bajo anestesia, con todos los protocolos de una cirugía electiva, excepto en la fractura de laringe. Igualmente, hay como unas 2 o 3 preguntas que con seguridad van a entrar a su examen. Tomen nota. Una pregunta puede ser, ¿cuál es la única indicación para realizar una traqueostomía de emergencia? Respuesta, ahorita díganme. Fractura de laringe. Fractura de laringe. Fractura de laringe. Muy bien, ahí ya tienen una respuesta de una pregunta del examen ya hecha. ¿Cómo definimos la cricotiroidostomía? Es una comunicación entre la vía aérea y el espacio exterior. ¿A través de qué? De la membrana cricotiroidea. ¿Recuerdan esa figura que les mostré? Esa es la membrana cricotiroidea. Esa es la vía por la que vamos a abocar al exterior la vía aérea. Es un procedimiento de emergencia. Al contrario de la traqueostomía, la cricotiroidostomía es un procedimiento casi siempre de emergencia. En realidad, no conozco una indicación para hacer una cricotiroidostomía electiva. Es siempre de emergencia. Por eso es que es tan importante que ustedes sepan hacerlo y por eso yo le estoy dando más énfasis a esto. Porque bien, podemos hablar de traqueostomía, pero es algo que quizás ustedes no lo van a hacer. Pero como médicos generales sí tienen que estar capacitados para hacer una cricotiroidostomía de emergencia.
Son de dos tipos. Una cricotiroidostomía con aguja por punción percutánea, es decir, punzando directamente, y otra es la cricotiroidostomía abierta o quirúrgica. La cricotiroidostomía, como son procedimientos de emergencia, no son para estar mucho tiempo, son soluciones temporales para que luego en un plazo determinado se pueda hacer una traqueostomía de emergencia o, perdón, una traqueostomía electiva, hacer una intubación más reglada, ya con tranquilidad, ya con el paciente con una vía aérea, recibiendo oxígeno, etc. O sea, luego de que haya pasado la emergencia y se haya establecido una vía aérea, una ventilación adecuada, ya puedo pensar en intubar, ya en mejores condiciones, ya llamaré al más experto, tendré ya todo el equipo necesario, o haré una traqueostomía igual, en quirófano, bien, ¿verdad? Otro punto importante, pregunta de examen. La cricotiroidostomía, como máximo, puede estar 45 minutos. Después de eso, ya en ese tiempo, tengo que retirar la cricotiroidostomía, porque se supone que ese tiempo me sirvió para hacer esa intubación o esa traqueostomía reglada. ¿Estamos? No van a ver nunca un paciente con un día con cricotiroidostomía, jamás es una aberración, máximo 45 minutos. En cambio, la cricotiroidostomía abierta o quirúrgica puede estar hasta 3 días, y eso, ustedes van a ver cuando repasen algún texto que hay alguna diferencia, ¿no? Ustedes dicen que no debe estar más de 24 horas, otros dicen 2, otros dicen 3. Quedémonos con hasta 3 como máximo, y esto exagerado, ¿sí? Nadie se queda con una cricotiroidostomía abierta más de 3 días. Si es así, si se piensa que va a estar con más tiempo, entonces hay que hacer una intubación o hay que hacer una traqueostomía reglada. ¿Cuál es la indicación para la cricotiroidostomía? La obstrucción aguda de la vía aérea. Obviamente, esta obstrucción tiene que ser proximal a la subglotis, es decir, por encima de la glotis. Si la obstrucción está por debajo, no ganamos nada, ¿verdad? Van a entrar a la vía aérea por la membrana cricotiroidea y más abajo va a seguir obstruido. Entonces, esa es un punto muy importante. ¿Cuál es la indicación? Entonces, de la cricotiroidostomía, cualquiera de ellas, la abierta o por punción, es la obstrucción aguda de la vía aérea proximal, o sea, la obstrucción tiene que ser proximal a la glotis o a la subglotis. Es indiferente. Pero existen contraindicaciones, ya lo hemos dicho, fractura o trauma de laringe. ¿Qué hago en ese caso? ¿Alguien responde? Una traqueostomía. Muy bien. De emergencia. ¿Ya? La única razón por la que hago traqueostomía de emergencia es cuando hay trauma de laringe. Y la verdad, hacer una traqueostomía de emergencia es un desafío, porque la traqueostomía está diseñada para hacérsela de manera electiva, tranquila. Cuando es de emergencia, es realmente un desafío. Otra contraindicación es cuando hay pérdidas referentes anatómicas. Imagínense un cuello obeso, un bocio multinodular o un bocio difuso, etc. O un trauma del cuello, un trauma cercenado por una bala, por un arma blanca, etc. Y se pierden los puntos de referencia y no podemos funcionar con seguridad. Otra es, obviamente, si se ha detectado que la obstrucción es por debajo de la glotis, no sirve de nada hacer una punción por encima, ¿verdad? Si ahí la obstrucción está a nivel del segundo anillo traqueal, ¿cómo vamos a hacer una punción por encima de ella? Es difícil. Cuando hay cáncer de laringe, un cáncer de laringe también hay, en realidad es una contraindicación relativa, porque puede haber una emergencia y no tenemos otra que hacer, la cricotiroidostomía. ¿Cuál es el problema acá? Que podemos diseminar el cáncer. Por eso es que estaría contraindicado. Cuando hay coagulopatía, obviamente, no se podría hacer. Sin embargo, en una emergencia también tenemos que aceptar hacerlo, aun cuando solo se haya compensado de manera parcial. Porque si el paciente puede morirse por un sangrado, antes de eso se va a morir por falta de oxígeno, ¿no es cierto? Ahí hay que hacer un balance riesgo-beneficio. Y algo igualmente importante, otra pregunta de examen. La cricotiroidostomía quirúrgica, la abierta, está contraindicada en niños menores de 12 años. No se hace, jamás, porque hay problemas de que a mediano plazo puede ocasionar una estenosis, casi seguro, casi un 80-90% de probabilidad de que sea posible una estenosis subglótica. Y ahí vamos a darle un problema a ese niño. O puede haber una lesión durante el procedimiento. ¿Estamos? Entonces,
Una pregunta, ¿cuál es la contraindicación absoluta para una cricoidostomía abierta? ¿Alguien me dice? En menores de 12 años. Muy bien, jamás. ¿Y podrán hacer una cricotiroidostomía por punción en menores de 12 años? ¿Qué creen? ¿De emergencia? Yo creo que sí. Cricotiroidostomía por punción se puede hacer a niños, a cualquier edad. La única excepción es la cricotiroidostomía quirúrgica, la abierta. Esa no se puede hacer a menores de 12 años, pero la cricotiroidostomía por punción sí se puede hacer a menores de 12 años. Cuidado con las preguntas. Muy bien. Voy a hacer la cricotiroidostomía. ¿Cómo? Me tengo que preparar primero. Jamás van a ustedes hacer un procedimiento clínico sin prepararse antes. No es cuestión de ponerse a hacer inmediatamente. Antes tienen que ver algunos detalles. Primero, y esto va a ser reiterativo, por favor, en ningún caso se puede hacer ahora más que nada, en tiempos de SARS-CoV-2. No se puede hacer un procedimiento sin medidas de protección estándar. ¿Ya? Esto es en cualquier procedimiento. No voy a repetir, pero es la primera medida. Medidas de protección estándar. ¿Qué significa eso? Usar ropa adecuada, ¿no? Gorra, protector facial, barbijo, bata, guantes, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen. Medidas de protección estándar. Luego tengo que preparar mi equipo. Un catéter con aguja, 12 o 14 en adultos y 16 o 18 en niños, tengo que preparar, ¿ya? Un catéter de punción venosa. Con eso se hace la cricotiroidostomía por punción. Y tengo que preparar mi sistema de oxigenación, porque una vez que pinche al paciente por el cuello, para la cricotiroidostomía, tengo que ver a dónde tengo que darle oxígeno. Y en el caso de la cricotiroidostomía, es muy interesante el sistema de ventilación. Es como un sistema de ventilación a alta presión. Es como si estuviera inflando una pelota de básquet, una pelota de fútbol. A alta presión. Se escucha el sonido del sistema de ventilación. Por eso se llama inyector de chorro, que puede ser manual o puede estar conectado a una fuente. Tiene que estar conectado a una fuente de oxígeno. ¿Ya? Aquí vamos a ver la aguja, que es una aguja común y corriente, pero tiene que ser 12 o 14, que son gruesas. ¿Ya? Para niños es 16 o 18, más pequeñas. Pero fíjense, es una aguja común y corriente, con un catéter, ¿no? O sea, es un catéter venoso, que tiene una aguja y tiene un catéter por fuera. Y este es el sistema de ventilación. Es una manguera que puede inclusive ser improvisada. Esta manguera tiene que estar conectada a una fuente de oxígeno, una fuente de ventilación, que puede ser el sistema de oxígeno de pared que hay en las salas de emergencia o los quirófanos. Puede estar conectado a un tubo de oxígeno, puede estar conectado a una máquina de anestesia, si es que hubiera, aunque eso es muy raro en la emergencia, que ahí estuviera una máquina de anestesia, pero puede estarlo. O conectado finalmente a un AMBU, ¿no? Que es una unidad de vía aérea con máscara de servicio, ¿no? El famoso AMBU, que ustedes deben conocer. ¿Y cómo se conecta al AMBU? Se adapta de esta manera. La jeringa, se retira la aguja, se retira el émbolo de la jeringa y se conecta el extremo del AMBU. Fíjense. Fácil. Y con eso se ambucea y se ventila al paciente. O si no tengo eso, puedo yo poner también un tubo endotraqueal acá, igualmente a la jeringa sin el émbolo, inflo el balón y empiezo a ventilar con el AMBU. Ahora les diré, no es lo ideal. Quizás si ustedes tienen que elegir, siempre elijan este sistema de inyector de chorro manual de alta presión. Tiene que ser con alta presión. Y si no tienen en ese caso, recurrir a un AMBU, pero ahí van a tener que esforzarse mucho en proveer una ventilación a alta presión, se van a agotar rápidamente. Este sistema de ventilación, de todos modos, no es muy eficaz, por eso les digo, dura 45 minutos, porque después de 45 minutos, nuevamente empieza a disminuir la presión arterial de oxígeno y más bien se junta mucho dióxido de carbono. Ustedes tienen que ventilar manualmente en una relación 1:4. 1 para la inspiración y 4 para la expiración. Damos más tiempo a la expiración porque este es un proceso pasivo. En cambio, la inspiración es más activo. Y
le damos más tiempo a la expiración para que pueda expulsar más CO2. Pero todo esto es ineficaz ya después de 45 minutos. Por eso es que no puede estar una persona más de 45 minutos con cricotiroidostomía por punción. Vamos a tener que transformarla en una intubación o en una traqueostomía, ¿no es cierto? Bien. Luego tenemos que, ya hemos preparado nuestro equipo, ahora tenemos que ver el área que vamos a operar. Ustedes pueden ver acá en la línea media, se puede observar y palpar fácilmente el cartílago, la escotadura del cartílago tiroides, el borde inferior, el cartílago cricoides, y acá esta depresión está situada esta, que es la membrana cricotiroidea. La incisión, vamos a ingresar seccionando la membrana cricotiroidea por debajo o sea, en la mitad inferior, cerca del borde superior del cartílago cricoides. Porque como vamos a ver aquí más arriba, pueden existir algunas estructuras vasculares como algunas ramas de la arteria tirocervical o de la tiroidea inferior que podemos lesionar. Pero más importante que eso, podemos lesionar las cuerdas vocales, están muy cerca. Fíjense acá, esta imagen muestra muy bien, es un corte transversal, cómo las cuerdas vocales que son estas, están muy cerca de donde la flecha amarilla va a ingresar la aguja. Entonces, si movemos un poco para arriba, podemos lesionar. Por eso, como vamos a ver, el ingreso es en sentido caudal de la aguja. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a incidir diferentes planos. Piel, tejido celular subcutáneo, y ya nomás nos encontramos con la membrana cricotiroidea. Por eso es fácil el procedimiento. Porque debajo de la piel ya está la membrana. Y obviamente, atravesamos la membrana y ya nos encontramos con la mucosa laríngea. Fíjense de perfil, son los referentes anatómicos. ¿Cuáles son los pasos quirúrgicos? Acá, primero, paciente obviamente en posición supina, tiene que estar echado, no van a pretender hacer una cirugía en paciente sentado o de costado, en posición supina. Preparamos el cuello con solución antiséptica, campo estéril, que igual esto es una medida estándar. Aún en la emergencia deberíamos tener todo eso. Luego palpamos la membrana cricotiroidea, como les dije, como separados en otros. Punzamos la piel en la línea media con la cánula, conectada a la jeringa que ya está preparada, que algunas veces la podemos cargar de solución fisiológica, inclusive unos 3 cc de solución fisiológica, para luego aspirar y ver las burbujas, ¿no? Que nos va a servir de indicativo de que estamos ya en la línea, en la luz de la laringe. Dirigimos la cánula caudalmente inclinada a 45 grados, como se ve aquí en la figura. Acá igual, apenas acá las marcas, podemos marcar muy bien también acá los referentes anatómicos para no perdernos. Es muy buena práctica marcar. Les aconsejo que hagan eso cuando les toque hacer. Luego de eso, insertamos la cánula a través de la mitad inferior de la membrana cricotiroidea, ¿no? Pulsamos, vamos aspirando hasta aspirar aire, donde no obtengamos resistencia, o cuando obtengamos burbujas de la solución, ¿verdad? Luego removemos la jeringa y retiramos la aguja mientras avanzamos más hacia abajo, ya la cánula misma, ¿verdad? Y luego conectamos al equipo de ventilación. Ventilamos de manera intermitente, si es que es manual, le hacemos un agujero a esa manguera que hemos visto, que es el sistema de inyección a chorro, y tapamos dejamos abierto por 1 segundo y tapamos por 4 segundos, esa es la relación. Y más o menos con 12 a 12 litros por minuto de oxígeno. ¿Ya? Una relación, 1 para la inspiración, 4 para la expiración. Luego, comprobamos que hay una adecuada ventilación, hay una expansión del tórax y todo eso, auscultamos, etcétera, y aseguramos el catéter al cuello y observamos la insuflación pulmonar y auscultamos nuevamente. Ahí termina. Es sencillo el procedimiento, como pueden ver. No es necesario que se memoricen los 10 pasos, con que ustedes lo resuman en unos 3, 4, 5 pasos, pero lo digan de manera explícita en el examen, va a ser suficiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? Nada. Ahora, ¿cómo se realiza la cricotiroidostomía quirúrgica? Parecido, ¿ya? Solo que acá el equipo necesario es un tanto diferente. Ya no es un sistema de alta presión, ya no es una inyección a chorro. Es con un sistema de ventilación, digamos, más corriente, con una fuente de oxígeno, etc.
tenemos que tener un set, un instrumental básico, que puede ser lo siguiente, hojas, muy sencillo, no necesitamos una caja grande de cirugía. Le pediremos ahí a la enfermería, al que nos asiste, cuando vamos a realizar una cricotiloidectomía quirúrgica, que nos dé hojas de bisturí número 11 o 15, un mango de bisturí, una pinza hemostática curva, una jeringa. Nada más necesito. Y obviamente un tubo endotraqueal, porque acá ya vamos a insertar un tubo de traqueostomía por la membrana cricotiroidea, ya no simple una aguja, sino un tubo de traqueostomía o una cánula de traqueostomía, o un tubo de intubación traqueal. Y vamos a conectar a un sistema de aspiración. Igual, parecido, puede ser a un ambú, puede ser a un tubo de oxígeno, al sistema de pared, etcétera, etcétera, o a una máquina de anestesia, que, como les digo, es raro encontrar en situaciones de emergencia. Medidas de protección estándar, ya no repito. Paciente en posición supina, este igual es muy estereotipado, ustedes ya saben que tiene que estar el paciente en posición supina. Preparamos el cuello con solución antiséptica, campo estéril, palpamos la membrana cricotiroidea y aquí aplicamos anestesia local. Si el paciente está consciente, y aún cuando estuviera inconsciente, se aconseja infiltrar con anestesia local, generalmente lidocaína al 2%, y se aconseja con vasoconstrictor, es decir, con adrenalina, salvo que haya alguna contraindicación. Fijamos el cartílago tiroides con mano no dominante para evitar que se desplace y realizamos una incisión que puede ser vertical u horizontal en la piel. 2 centímetros es suficiente, algunos dicen 3. Se prefiere una incisión horizontal, aunque si uno es principiante, mejor es que haga una incisión vertical. Un consejo, ustedes que están comenzando, les aconsejo que hagan vertical, aunque tiene desventajas en lo estético y todo eso, pero es más segura, menos probable lesionar algunos órganos adyacentes que vimos. La horizontal, resérvenlo para gente con más experiencia. Luego que cortamos la piel y el tejido celular, disecamos la membrana por divulsión, ya no cortamos nada y vamos con el dedo y separamos la grasa, en otras palabras, hasta encontrar la membrana, porque está ahí, por debajo de la piel. Incidimos la membrana 1 centímetro, esto sí tiene que ser transversal, ¿ya? 1 centímetro, cerca del borde superior igual del cricoides. ¿Para qué? Para evitar lesionar, ¿qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? Para evitar lesionar las cuerdas vocales, ¿ya? Principalmente. Luego dilatamos el orificio con el extremo romo de la pinza y insertamos la cánula de traqueostomía, ¿ya? Que generalmente tiene menos de 7 milímetros de diámetro interno. Es decir, es una cánula más pequeña, no es una cánula gruesa, es una cánula pequeña que vamos a insertar a través de ese orificio. Inflamos el balón, si la cánula tiene, aunque si son pequeñas, algunas no tienen, como por ejemplo las pediátricas no tienen balón, pero si cuenta con balón, inflamos el balón e iniciamos la ventilación. Confirmamos la colocación correcta del tubo a través de observar el tórax, la auscultación, y si es posible medimos el oxígeno de respiración, ¿no? Con algunos dispositivos que existen ahí que se pueden colocar, que son colorimétricos, etc. O un capnógrafo, si es que tenemos la posibilidad. Luego aseguramos la cánula. Estos son los pasos: reparo anatómico, palpo la escotadura, palpo la membrana, hago la incisión, dilato. Se puede dilatar con el mango del bisturí, con el dorso, como les digo, o con una pinza hemostática pequeña, una mosquita. Dilatamos en sentido horizontal y vertical y luego conectamos el tubo, inflamos y luego aseguramos al cuello. ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos complicaciones. Pueden haber complicaciones. Generalmente no las hay. Es un procedimiento sencillo y si ustedes han estudiado las bases anatómicas y los cuidados respectivos son considerados, no va a haber complicaciones. Pero puede haberlas. ¿Y cuáles son? Sangrado, si es que hay un vaso aberrante o es que ustedes se han excedido con los movimientos. Puede haber una broncoaspiración por ese sangrado, puede ser profuso y el paciente ahogarse en sangre, imagínense. No es muy común, ¿ya? Gracias a Dios. Puede crearse una falsa vía si es que no hacemos una adecuada apertura de la membrana, constatando que estamos en la luz, podemos irnos a disecar entre la membrana y la mucosa de la tráquea, etcétera, etcétera.
podemos ocasionar un enfisema subcutáneo por esta razón, o mediastínico. Podemos funcionar el esófago, como vimos ahí en el gráfico, o algunos lesiones adyacentes, que también es raro, no es algo frecuente. Tendríamos que hacer demasiadas maniobras, así por decirles, fuera de la regla, o tal vez teniendo alguna alteración anatómica para lesionar estos órganos. Y aquí hay algo muy importante. Quizás podemos considerar como la principal complicación de la cricotiroidostomía por punción, que es el barotrauma y el neumotórax. Como hacemos una ventilación a alta presión, que solo así garantiza una adecuada presión arterial de oxígeno, demasiada presión puede hacer reventar el pulmón, en otras palabras. Ese es el barotrauma, ¿no? Algunos alveolos pulmonares, etcétera, pueden romperse cuando son estos superficiales y ocasionar paso de aire a la cavidad torácica y ocasionar un neumotórax. Esta no es la más frecuente, pero es, digamos, la más importante de las complicaciones de la cricotiroidostomía por punción. Otra complicación metabólica es la acidosis respiratoria, obviamente por hipoventilación, como les dije, porque se junta por la hipercapnia, ¿verdad? Y más lejano y más raro también es la esterosis glótica y la parálisis de las cuerdas vocales cuando lesionamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien me puede decir cuál es la principal complicación de la cricotiroidostomía por punción? A ver, la más importante, digamos. El neumotórax y el por barotrauma, ¿verdad? Por barotrauma. Excelente, están siguiendo. Muy bien. Hablemos ahora de la traqueostomía. Definición. Es la apertura y creación de una comunicación de la tráquea con el exterior. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo pueden decir ustedes de otra manera, también es muy importante, pero lo esencial es que ustedes me digan que la tráquea va a ser comunicada con el exterior. No importa cómo lo digan. Si es que la idea principal está dicha. O sea, este no es un rezo, no es algo textual que tiene que aprenderse, sino razón, ¿ya? Recurran a la anatomía. Es fácil cuando uno retorna a sus bases anatómicas básicas para que esto no se convierta en una actividad memorística para el examen, para que no se estresen en el examen. Hay de dos tipos igual, la traqueostomía abierta, convencional, tradicional, la que ha sido descrita hace muchos años atrás, y hay una historia muy hermosa acerca de la traqueostomía, se hace desde tiempos antes de Cristo la traqueostomía. Es muy bonita esa parte de la historia. Esa es la convencional, pero existe también la traqueostomía percutánea, que se ha puesto de moda a partir de los años 90 del siglo pasado, 1990, etc. Y ahora, actualmente, como van a ver, está realmente de moda, como se puede decir. ¿Cuáles son las indicaciones? La obstrucción de la vía aérea superior, pero no la obstrucción aguda. Son obstrucciones más progresivas, más lentas, ¿no? Como una neoplasia obstructiva, un cáncer que esté tapando ya la tráquea, un cuerpo extraño, un edema de glotis en el shock anafiláctico, o en algunas infecciones como el tétanos y la difteria. En el tétanos, ¿no?, puede ocasionarse una parálisis de las cuerdas vocales, etcétera, o en la difteria por las membranas que se forman, pueden ocasionar una obstrucción de la vía aérea. Fíjense, esto casi no es urgente, ¿no? Esto generalmente es progresivo. Tétanos, un paciente que ya está con algún signo previo, ¿no?, generalmente niños, etcétera. No es agudo, en otras palabras. Pero también tiene indicaciones del trauma, lesiones de faringe, laringe, tráquea y esófago, como dijimos, ¿no? Puede ser que un trauma cervical haya destruido toda la laringe, etcétera. Ahí tenemos que echar mano de la traqueostomía. Cuando hay una fractura maxilofacial compleja, en la que no se puede intubar al paciente, no se puede realizar una cricotiroidostomía por punción, voy a hacer una traqueostomía de emergencia, ¿verdad? Ahora, una indicación importante, quizás una de las más usadas, es cuando existe una intubación prolongada. Principalmente pacientes en cuidados intensivos o en otras situaciones en las que el pronóstico del paciente sea seguir con traqueostomía más allá de 7 días. Algunos dicen 10 días. Pero si yo sé que mi paciente va a estar más de 7 días o más de 10 días intubado, voy a tener que sacarle el tubo y hacerle una traqueostomía. No puede estar un paciente intubado más de 7 días. ¿Por qué? Porque esto ocasiona alteraciones de la tráquea, ocasiona isquemia, traqueomalacia, fístulas, en fin, por decúbito, ¿no?
y entonces tengo que hacer una traqueostomía. Una indicación importante, entonces, cuando se prevé que va a ser una intubación prolongada. Por eso, cuando está un paciente en UTI, por ejemplo, ya está por el 5.º día o 7.º día, y el pronóstico del paciente es continuar necesitando intubación hasta el 15.º día o hasta el 10.º día, hay que hacer traqueostomía. Pero si ya va a durar solamente hasta el 7.º día, tampoco voy a ponerme a hacer una traqueostomía justamente ese día, ¿verdad? Bueno, le dejaré hasta que le saquen el tubo. También para hacer una higiene traqueobrónquica importante, eso es esencial en algún tipo de enfermedades como la mucoviscidosis, etcétera, en las que es difícil hacer una limpieza de las secreciones a través del tubo endotraqueal, entonces mejor con una traqueostomía. Es una indicación. En algunas enfermedades neuromusculares como el Guillain-Barré, etcétera, o parálisis del nervio frénico, cuando ya la mecánica ventilatoria está alterada, ahí no voy a necesitar tener una traqueostomía porque es una vía más inmediata para realizar una ventilación a presión positiva. Cuando hay cirugía de cabeza y cuello, voy a tener que operar un tumor de cuello o de cabeza, ahí no voy a poder intubar al paciente, ¿no? Por boca o por nariz, voy a tener que hacer una traqueostomía. Y en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, esto es muy interesante. En esta enfermedad, generalmente ocurre una obstrucción de la vía aérea alta, pero alta, ¿no? A nivel de la nasofaringe, generalmente. Se produce obstrucción nocturna de la vía aérea, lo que hace que el paciente tenga periodos de apnea, ¿no? Y de despertares constantes, lo que estimula una activación simpática permanente, y acarrea con esos problemas de hipertensión, arritmias cardíacas, el paciente está irritado al día siguiente con falta de sueño, generalmente son pacientes con sobrepeso, etc. En este síndrome, a veces cuando fallan todas las medidas farmacológicas, comportamentales, etcétera, o fisioterápicas, se recurre a la traqueostomía como última opción. O sea, no es de primera opción, no es a todo paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño que le voy a poner una traqueostomía, no, es cuando han fracasado todas las medidas previas. ¿Estamos? ¿Cuándo no se hace una traqueostomía? En realidad debo evaluar el riesgo-beneficio. Si mi paciente se va a beneficiar mucho con la traqueostomía, pese al riesgo del procedimiento, lo hago. Lo que les habla del pronóstico de la enfermedad de base y la extubación. Si un paciente que tiene previsto extubarse al 8.º día, no le voy a hacer una traqueostomía. Un día más puede estar con el tubo, pero si se prevé, voy a tener que hacer la traqueostomía. Una de las contraindicaciones absolutas son inestabilidad hemodinámica. El paciente es choqueado, no puedo someter la traqueostomía. No es un proceso de emergencia, como hemos dicho, es un procedimiento electivo. La coagulopatía igual, tengo que corregir completamente la coagulopatía si quiero hacer una traqueostomía, porque no es un procedimiento de emergencia. Algunas relativas, la obesidad, un cuello que no se puede distinguir ningún reparo anatómico, o cuando hay pacientes con hiperflexión cervical, ¿no? Con algún problema osteocondral en la columna cervical, etcétera, o con problemas degenerativos, un bocio gigante o tumores cervicales, son contraindicaciones relativas, no son absolutas. ¿Cómo me preparo para una traqueostomía? De la siguiente manera. Primero tengo que hacer una evaluación preoperatoria, porque es un procedimiento electivo, ¿verdad? Tengo que detectar el nivel de la obstrucción. ¿Dónde está la obstrucción de esa vía aérea? Tengo que evaluar muy bien la anatomía del cuello, palpar esas estructuras que son famosas ya ahora, ¿no? El cartílago traqueal, la membrana, el cartílago ricoide, los anillos traqueales, la horquilla external, el hueso hioides, la musculatura alrededor, etcétera. Palpar la glándula, todo eso. Tengo que ver si hay desviación traqueal. Tal vez tener una radiografía es suficiente para eso. Si es que tengo indicios, ¿no?, de que hay una desviación traqueal, no voy a pedir rutinariamente, no voy a sospechar rutinariamente. Tengo que basarme en la clínica y en las manifestaciones del paciente. Tengo que ver su estado de coagulación, su estado cardiorrespiratorio, si tiene cáncer de laringe. Tengo que informar de todo esto. Paciente que va a ser sometido a la traqueostomía, idealmente tiene que estar intubado y bajo anestesia general. Así se hace la traqueostomía. No se hace con pacientes sin tubo.
excepto en la de emergencia. Pero si es selectivo, el paciente tiene que estar bajo anestesia general y con tubo endotraqueal para garantizar su ventilación. Caso contrario, si lo voy a hacer de emergencia, el paciente tiene que estar ventilado con mascarilla, ¿no? Y lo voy a hacer con anestesia local. El instrumental mismo, ustedes aquí lo ven, pueden enumerar, muy fácil, separadores de Faradeo, hoja de bisturí, mango de bisturí, pinza de disección o anatómica, una tijera de Metzenbaum curva. Aquí podemos añadir una tijera de Mayo recta, un portaagujas, una pinza hemostática recta o curva, jeringa, aguja, anestésico, tubo de traqueostomía y lo de sutura, ¿verdad? No se necesita mucho. Esto igual es más un razonamiento. Tampoco voy a preguntar, voy a pedirles que se aprendan de memoria todo esto. Es una idea, ¿ya? Como les digo siempre, ustedes van a ser cuestionados acerca de su razonamiento con respecto a estos procedimientos. Paciente obviamente en posición supina, otra vez, hiperextensión cervical. Aquí sí utilizamos hiperextensión cervical. El paciente tiene que estar con una inclinación hacia atrás bastante marcada, ¿no? Obviamente controlada, no se trata tampoco de ocasionar lesiones al paciente. Y tenemos que elevar los hombros con una almohadilla hacia atrás, como vamos a ver, ¿ya? ¿Qué más tengo que preparar? Tengo que preparar mis cánulas, las cánulas traqueales, estas, las cánulas traqueostomía. Son de varios tipos. Las primeras que se han hecho han sido estas metálicas, ya que generalmente, digamos, no tenían balón, pero sí constan de 3 elementos que cualquier cánula traqueal tiene. Les pueden preguntar. Yo no creo que sea muy importante, pero tiene una cánula externa, una cánula interna y tiene un mandril o trocar, también se puede llamar, o un fiador. Tiene estas 3 partes, cualquier cánula traqueal, como ven aquí, una de plástico, que ya fíjense las variaciones que tiene un balón, tiene la cánula externa, la cánula interna y tiene el fiador o mandril. Y aquí otras que tienen fenestras acá o un orificio que sirven para que un paciente con una cánula traqueal o con traqueostomía es un paciente que no habla, ¿verdad? Paciente que no puede hablar, porque el aire no pasa por la glotis, por las cuerdas vocales. El aire pasa del exterior haciendo un cortocircuito por la tráquea. Entonces, ustedes saben que el paso del aire es condición sine qua non para que se produzca la vibración de las cuerdas vocales y uno pueda hablar, la fonación. Entonces, está anulada en la traqueostomía. Estas cánulas con fenestras o con orificios han sido diseñadas para permitir al paciente que ya está más estable, ya está con buena ventilación, ha pasado, digamos, la etapa crítica, etcétera, puedan ellos, a través de la oclusión del extremo externo de la cánula, hacer que el aire por estas fenestras o por este orificio retorne en sentido cefálico a las cuerdas vocales y se pueda entonces emitir la voz. El paciente pueda volvernos a hablar, el paciente con traqueostomía. Imagínense la desesperación de no poder hablar, ¿no? Poder no escuchar hablar a nuestro familiar que esté bajo eso. Y esto se ha perfeccionado mucho más acerca de estas válvulas de fonación. Estas válvulas se conectan a este extremo y ya directamente el paciente puede hablar sin necesidad de hacer la oclusión manual de este orificio distal. ¿Me están siguiendo? Sí. Tienen que seguir, elegir el tamaño adecuado para el paciente, el diámetro, la longitud, etcétera, etcétera. Y muy importante que las cánulas estén con la cánula externa y la cánula interna durante las primeras 72 horas de la operación. Porque esto permite que la ventilación a presión positiva pueda ser posible. Es decir, si yo voy a tener que ventilar con presión positiva a mi paciente, tiene que estar ambas, porque algunas veces les dejamos solo la cánula externa mientras lavamos la cánula interna. Esa es otra ventaja de tener una cánula interna, ¿no? Podemos secar y lavar. Pero no podemos hacer esto a las primeras 72 horas, ¿no? Y en el postoperatorio inmediato no, tiene que estar con estas dos adentro.
El mandril nos sirve para un sello temporal de la traqueostomía mientras hacemos alguna manera. ¿Ya? ¿Cuál es la técnica ahora de la traqueostomía? Propiamente no. Igual, no es necesario que se memoricen los 13 pasos. Pueden ser 12, pueden ser 18, pueden ser 20, según el autor. Yo he tratado de condensarlo, pero más me interesan los pasos fundamentales que ustedes deben saber. Explorar los reparos anatómicos, no las cortaduras, esto ya hablamos. Preparamos el área quirúrgica nuevamente, ya hemos hablado. Aquí viene lo importante, hacemos una incisión de 2 a 3 centímetros, igual vertical o horizontal, ya sobre el segundo o tercer anillo traqueal, que generalmente está ubicado a 2 traveses de dedo por encima de la horquilla esternal. ¿Me están siguiendo? Aquí es diferente. Tengo que palpar la horquilla esternal, ¿no? Esa depresión que tenemos acá, 2 traveses de dedo, ahí vamos a proyectarnos directamente sobre el segundo y tercer anillo traqueal. No vamos a hacer sobre la membrana, puede ser una pregunta para confundir. Aquí es sobre la tráquea, por eso está traqueostomía. Cortamos, hacemos diéresis por planos, piel, tejido celular subcutáneo, y aquí nos encontramos con una estructura ya que no la mencionamos en la anterior porque no tiene mucha importancia. Aquí el platisma, que es un músculo, ¿no? Un músculo cutáneo, un músculo muy delgado ahí metido entre los pelotones adiposos del tejido celular subcutáneo. Pero que es importante identificarlo. Luego nos encontramos con la fascia cervical superficial, que sobre todo es una expansión aponeurótica de los esternocleidomastoideos. Es delgado. ¿Sí? Doc, disculpe que lo interrumpa. Tengo otra clase. ¿Será que me puedo retirar? Sí, claro que sí. En realidad ya deberíamos haber terminado, pero me olvidé decirles, voy a pedirles que nos quedemos unos 15 minutos porque la anterior vez no pasamos clase. Después vamos a cumplir rigurosamente el horario, ¿ya? Entonces, por favor, al resto, si pueden, quédense unos 15 a 20 minutos a lo sumo. Yo creo que van a ser 15 nada más para terminar el tema, ¿sí? Si Gracias, alguien Doc. tiene Entonces, algún ¿puedo dejar mi problema, presente? sí, pon tu presente mediante el chat, ¿ya? Ahí para que se registre. Y, por favor, si Gracias, alguien Doc. tiene el mismo problema, puede retirarse ahora, ¿ya? Ay, y me olvidé de grabar la clase. Me imagino que alguien debe estar grabándolo, ¿ya? Perfecto. Seguimos. Luego vamos a seccionar la fascia cervical profunda. Esto ya es una expansión aponeurótica de los músculos infraioideos. ¿Cuáles son los músculos infraioideos? El esternotiroioideo, el tiroioideo y el homoioideo y el esternoioideo. Esto es importante porque se van a encontrar con estas estructuras musculares que, sin embargo, están unidas en la línea media, así como la línea alba del abdomen, y solamente eso es lo que vamos a abrir. No vamos a tocar el músculo. Solo algunas veces cuando el músculo sobrepone la línea media vamos a tener que seccionar el músculo, cosa que es raro, o simplemente separarlo, ¿ya? En la línea media. Una vez que separemos la fascia cervical profunda, ya nos vamos a encontrar con la tráquea. Y probablemente el istmo de la glándula. Ahí sí nos vamos a encontrar con el istmo de la glándula, ¿no? Esa parte media que une los dos lóbulos, y algunas veces inclusive con la pirámide de la Huete, que es la expansión cefálica, ¿no? de la glándula. Ahí, algunas veces, el istmo nos permite ver el segundo y el tercer anillo traqueal, pero otras veces lo cubre. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en este séptimo paso? Vamos a tener que desplazar, perdón, en el sexto paso, desplazar la glándula, tratar de desplazarla hacia arriba, generalmente, o en caso extremo, que no se pueda, muy voluminosa, vamos a seccionar la glándula. Vamos a hacer una sección, vamos a ligar. Esto exige una mayor habilidad. Se tiene que tener la habilidad quirúrgica necesaria para hacer una ligadura o una sección quirúrgica del istmo. Ojalá no se lo hagan. Esto es con una frecuencia menor al 40%. En los casos no nos encontramos, no es problema la glándula, con desplazarla es suficiente. En ese momento pedimos al anestesiólogo que retraiga el tubo endotraqueal, por encima, para no ocasionar problemas. Le decimos que retire un poco, ¿ya? Hacia arriba. Hacemos una incisión entre el segundo y el tercer anillo. Puede ser vertical, puede ser... Hay muchas formas de incidir, pero tiene que ser entre el segundo y el tercero. Hay muchas formas. Se hace en cruz,
Se hace en cuñas, se hace en rombos, se hace en cuadrado, no importa. ¿Ya? La cosa es tener un orificio que comprenda estos dos anillos, pero suficiente para el paso del tubo. Luego, esto también es variable. Podemos colocar dos suturas de tracción en el labio superior e inferior o en el labio lateral derecho e izquierdo del orificio de traqueostomía, que me van a servir para traccionar estos bordes y poder introducir la cánula con mayor seguridad. Esto puede ser que lo hagan o puede ser que no. Luego insertamos la cánula e insuflamos el balón, conectamos al equipo de ventilación, retiramos el tubo endotraqueal, ya le decimos al anestesiólogo que retire el tubo, suturamos la piel y fijamos. Esta es la proyección superficial, vamos a tener que palpar aquí. Fíjense, esto les hablaba de la horquilla supraesternal, ¿no? Este huequito de acá. Tenemos que contar los anillos traqueales y hacer la incisión acá, a 2 o 3 veces de dedo por encima. Cosa de caer, como les dije, entre el segundo y el tercero. ¿Ya? Acá tenemos que caer. Estas son las estructuras más profundas con las que nos vamos a encontrar luego de realizar la incisión. Fíjense, primero, este es el segundo, tercero. El istmo cubre aquí completamente el segundo y el tercero. Suficientes con desplazar hacia arriba, ¿no? El ayudante o un separador nos ayuda a desplazar mientras hacemos el orificio de traqueostomía. Y estos son los pasos, ¿no? La hiperextensión, la incisión que puede ser vertical o longitudinal. Nos encontramos ya con el plano de la aponeurosis cervical profunda, los músculos infraioideos, los separamos, como ven aquí en la línea media, no es necesario cortarlos, los separamos simplemente y caemos exactamente a nivel del segundo y tercer anillo. Hacemos la divulsión por digital, como les dije, no se corta, y hacemos el corte aquí longitudinal, ¿no? Y aquí con el dorso del bisturí amplía el orificio, acá ha hecho con la membrana entre el segundo y tercero, una ampliación longitudinal, y se introduce el tubo de traqueostomía. Lo fijamos, ventilamos y asunto terminado, ¿no? Cerramos la piel con puntos separados. No hay que hacer puntos muy herméticos porque muchas veces, de todos modos, se produce un grado de enfisema subcutáneo y esto permite la salida pasiva, ¿no? Si hacemos un cierre muy hermético, probablemente el paciente tenga un enfisema subcutáneo. ¿Cuáles son las complicaciones? Casi se puede reducir. Las inmediatas: hemorragia, proyecto, podemos lesionar estructuras, podemos lesionar el nervio laríngeo recurrente del que les hablé, puede haber neumotórax, neumomedias. Estas son inmediatas, son transoperatorias, esto es durante la operación. Pero también puede haber inmediatamente a esas, como hemorragia, también. Obstrucción por un tapón mucoso, esto puede ser, digamos, después de la operación, después de 2, 3 horas, o ustedes hicieron en la mañana, luego les llaman porque el paciente no puede respirar, porque se genera un tapón mucoso. Esto es muy frecuente. Puede ser también una pregunta de examen. ¿Cuál es la complicación precoz más frecuente en la traqueostomía abierta? La obstrucción por tapón mucoso. Enfisema subcutáneo, ya habíamos hablado, y las tardías a largo plazo, ¿no? Casi ya después de varios días, puede haber una hemorragia. Y esta es la más dramática de las complicaciones de la traqueostomía. Puede haber una fístula traqueoarterial. ¿Qué es esto? Por alguna mala maniobra, por alguna lesión inadvertida, puede producirse una comunicación entre algún segmento de la tráquea con la arteria innominada que vimos en el gráfico de la anatomía, con el tronco brachiocefálico. Mientras esté el tubo, mientras esté el balón inflado, no pasa mucha cosa, ¿no? Una hemorragia muy discreta. Pero cuando retiramos el tubo, se produce una hemorragia grave. Acá lo único que tenemos que hacer es presionar el cuello, poner nuevamente el tubo, inflar el balón y conducir al paciente al quirófano, llamar al cirujano general o al cirujano de cuello urgentemente, porque esta es una urgencia, tiene una mortalidad muy alta. Otra pregunta puede ser entonces, ¿cuál es la complicación tardía más grave de la traqueostomía? Respuesta: fístula traqueoarterial. ¿Me escuchan? También una canulación, ¿no? Y muy frecuente suele ser, ¿alguien está hablando?
No, doctor, decía que se escucha. Ya, puede haber una decanulación, es decir, puede salirse el tubo. Y a veces lo que hace la enfermera que está atendiendo al paciente rápidamente es tratar de volverla a colocar. Y en ese intento puede producirse un falso trayecto. No hagan nunca eso. Cuando estén con un paciente en el que se salió el tubo de traqueostomía, les llaman, principalmente en su internado, cuando estén a cargo de un paciente, la enfermera dice, se salió el tubo. No traten de meterlo rápidamente. Hagan una exploración breve y rápida. Plus, exploren digitalmente y metan con toda seguridad, reintroduzcan con toda seguridad, porque es muy frecuente que por reintroducir rápidamente hagan un falso trayecto. Eso es grave también. Y menos frecuentemente, más raramente, se producen fístulas traqueocutáneas, traqueoesofágicas, fístulas entre la tráquea y la piel, que nunca cierran, ¿no? Ya le sacan el tubo, han decanulado, el paciente ya no necesita eso, pero persiste la comunicación. Puede haber una fístula traqueoesofágica, como les hablé, que generalmente es producto de una lesión inadvertida, o una traqueoarterial, que es la más grave. Y a largo plazo, una estenosis traqueal. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? Paciente con traqueostomía, tenemos que humidificar permanentemente. El oxígeno que reciba tiene que ser siempre húmedo. Hay mucha tendencia a secar la vía aérea superior, principalmente por encima de la glotis. La humidificación ayuda a mantener la salud de la vía aérea superior. Aspirar frecuentemente y hacer la limpieza pulmonar por aspiración. Respirar, mantener limpio eso constantemente. Limpiar la cánula, secando la cánula interna, limpiar con solución antiséptica, con solución fisiológica, la mayoría de las veces, y controlar la presión de los balones. ¿Ya? Acá es muy importante que gradualmente ir reduciendo la presión del balón. Hay muchas formas de hacerlo, pero esto generalmente es casi intuitivo. ¿Ya? No se puede dejar permanentemente el balón de la cánula inflado a la misma presión. Tiene que estar por debajo de 25 centímetros de aire. Y tratar de que al final ya no se necesite el balón. Se forma ya un trayecto bastante maduro, ya a veces no es necesario. Idealmente es ya en las etapas finales prescindir de inflar el balón. ¿Ya? ¿Y cuándo saco la cánula al paciente? No va a estar eternamente. ¿Cómo lo hago? Es sencillo. Ya no hay indicación clínica, ya el paciente no necesita la cánula, pues ya no necesita ventilación mecánica. Primero, tengo que seguir unos pasos. No es cuestión de sacarle y punto, decir, listo, respira por su cuenta. No. Tengo que cambiar la cánula. Tengo que ponerle por lo menos un día con una cánula metálica. He decidido retirar la traqueostomía. Le coloco una metálica, sin balón. Luego hago oclusión gradual y intermitente. Le pongo el mandril y el paciente está prácticamente con la traqueostomía cerrada. Veo su tolerancia, ver qué tal lo tolera. No tose, etcétera, habla bien, respira bien. Y si todo va bien, le retiro ya todo. Y ahí la pregunta, hay una herida. ¿Voy a cerrarla? Pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen? Respuestas. ¿Nada? ¿Se han ido? No cierro la piel. Simplemente hago un vendaje oclusivo. Punto. Una gasa, un apósito. Eso va a ir cerrando por segunda intención. ¿Sí? Traqueostomía percutánea. Aquí vamos a ya finalizar. Esto es lo último. Esta es la traqueostomía que no es abierta, no es convencional, es por punción, traqueostomía por punción, no es cricotiroidostomía, ¿ya? Mucha atención. Esto se está poniendo de moda principalmente en las unidades de terapia intensiva. Hay una corriente muy a favor de realizar una traqueostomía percutánea en lugar de una traqueostomía abierta. Tiene muchas ventajas. Es un procedimiento más sencillo, menos complicado. No precisa de quirófano, se lo puede hacer en la cama del paciente. Reduce infecciones, hay menos hemorragia y hay menos mortalidad. La traqueostomía tiene un porcentaje de mortalidad. La traqueostomía percutánea, esa mortalidad es menor. Sin embargo, no todo es hermoso, ¿no? También es más económico, pero en realidad, a ver.
hay limitaciones. Y las limitaciones es que no se puede realizar cuando hay una pérdida del reparo anatómico, es decir, cuando hay tumores, hay, etcétera, deformaciones del cuello. En obstrucciones mecánicas es menos eficiente, es decir, si yo tengo un tumor, no voy a hacer una traqueostomía percutánea, voy a preferir una traqueostomía abierta. O cuando hay una insuficiencia respiratoria grave, cuando se requiere una presión positiva al final de la expiración mayor a 10 milímetros de mercurio, o cuando preciso una fracción inspirada de oxígeno mayor al 70%, no me conviene hacer una traqueostomía percutánea, porque esto es más estrecho que una traqueostomía convencional. La técnica es parecida a la técnica de Selden, ¿no? Ustedes han debido ver ya que esto es para cateterizar vasos para el acceso venoso central, ¿no? La de Selden. Y fíjense acá, hay algo muy importante que tienen que ustedes saber. Es guiada por broncoscopia. Tengo que hacerlo por broncoscopia. Tengo que poner el endoscopio a través del tubo endotraqueal del paciente y tengo una guía. O sea, esto es, veo el momento en que penetro a la vía aérea, como vamos a ver acá. Hago la incisión, como en la traqueostomía, es más pequeña, pincho, pero estoy aquí con el fibrobroncoscopio. Este es el broncoscopio que me está mostrando si he llegado a la luz, por eso hay menos probabilidad de dañar tejidos, ¿no? Y fíjense, luego introduzco a través del catéter el alambre de guía, me quedo con el alambre, saco la cánula y a través de eso dilato, hay 2 o 3 dilatadores que me van aumentando el tamaño del orificio hasta que al final inserto la cánula. Es un procedimiento más sencillo, se está poniendo, como les digo, de moda. Tiene todavía algunas limitaciones, no va a sustituir a la traqueostomía abierta convencional, pero está ganando más terreno principalmente en las unidades de cuidados intensivos. Su curva de aprendizaje es mayor, se necesita hacer bastantes procedimientos para estar calificado para hacerlo de manera segura, o sea que no es algo en lo que uno deba animarse a hacer de primero, tiene que estar muy controlado por un instructor para poder hacerlo. Bueno, con eso finalizamos la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Doc, pero ¿será que nos puedes pasar las diapositivas después? Sí, les voy a pasar, ¿ya? Ya, muchas Entonces, gracias. por favor, espero que hayan tomado nota de todo lo que hablamos. Nada de lo que se dijo es intrascendente. El examen va a estar basado estrictamente en lo que hemos hablado acá, en los énfasis que les he dado. Principalmente me interesa que sepan esos puntos en los que les he adelantado que van a ser posibles preguntas con las respuestas que ya las hemos dado. O sea, que no se estresen, ¿ya? Repasen la anatomía de la exposición y si tienen dudas, mándenme siempre al chat. Y bueno, hasta el próximo lunes, ¿ya? ¿No hay alguna otra duda, alguna pregunta específica sobre el tema? Nada. Entonces, gracias por su atención, buenas noches y por favor no se olviden poner su asistencia en el chat. ¿Sí? Gracias. Gracias. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Lo doc. Hasta luego, doctor.